8:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar y dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Diana Tanca, ella es politóloga; el doctor Arturo Moscoso, académico, politólogo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador; y Carlos Ferrín, experto en comunicación política. Les ponemos en análisis el debate presidencial. ¿Cuánto contribuyó? Porque hubo una expectativa. Recuerdo cuando entrevistamos a los miembros de la comisión de debate y decían que van a poner preguntas cerradas, que respondan los candidatos a los cómo, concretamente a los cómo iban a hacer lo que delineaban de sus planes, y penosamente vimos que gran parte de las preguntas fue al qué, en donde desarrollaron, incluso plantearon lo que quisieron candidatos, aun cuando a unos se llamó la atención, no a todos, y otros siguieron con el mismo discurso con el que llegaron al debate. ¿Qué piensa, doctora Diana Tanca? Muy buen día. Muy buenos días, saludos a todos los que nos están escuchando y a mis queridos colegas con el que comparto el panel. Sabe que tengo esa misma impresión. Creo que las preguntas no fueron cerradas. Por ejemplo, en una preguntaron qué va a hacer sobre el IES, pero en la misma pregunta metieron ISFA, ISPOL, que son temas, sí, relacionados, pero que cada uno tiene su propio problema, su propio diagnóstico, y lo ideal es que su propuesta concreta. Lo mismo pasaba en otras preguntas, que se mezclaba el tema de la sostenibilidad o el cambio energético mezclado con la gestión de riesgos. Sí, nuevamente son temas que están relacionados, pero cada uno de ellos amerita una propuesta en específico. Entonces eso creo que también evitó o promovió que los candidatos un poco divagaran y se centraran en qué van a hacer y no en el cómo, que creo que fue el gran ausente de toda la noche. Ninguno supo, salvo ciertas excepciones, supieron explicar cómo lo van a hacer, cuánto va a costar y sobre todo qué resultados podemos esperar en apenas 18 meses aproximadamente que van a estar en gestión. Entonces creo que si bien hubo un gran intento de la autoridad electoral de mejorar el formato de los anteriores dos debates, este formato sí tuvo cosas positivas, pero hay cosas que se pueden mejorar, y en eso creo que las preguntas pudieron ser muchísimo más directas, y creo que también las interrupciones, y que sé que lo hacían con buena intención justamente para que no divaguen y esto no se convierta en un circo, pero a la vez los debates también tienen esa característica de no solo responder y dar propuestas y el contraste de ideas, pero también de posicionar narrativas, las historias personales, y creo que los ciudadanos también podemos llegar a nuestras propias conclusiones viendo ciertas actitudes de los candidatos, por ejemplo, de cómo responden o cómo reaccionan ante las críticas o ante posibles ataques. Pero nuevamente es relativamente que tengamos debates obligatorios, es nuevo, y creo que se está poco a poco mejorando el formato, y bueno, habrá que hacer las correcciones correspondientes, pero a mí el debate sí me deja un poco ese sabor un poco amargo, porque si bien se intentó, de todos modos los candidatos no supieron respondernos lo más importante, el cómo. Muchos se centraron en el diagnóstico, que creo que todos lo sabemos, en qué quieren hacer, y nombraban un montón de cosas, pero faltó el cómo, en cuánto tiempo lo van a hacer y qué resultados específicos lo podemos esperar. Sí, el candidato Jan Topic a muchos de sus colegas les preguntaba lo mismo, pero él tampoco lo especificaba. Entonces creo que el gran ausente definitivamente fue el cómo se iba a aterrizar la propuesta, incluso considerando la normativa, si es necesaria algún tipo de reforma, cómo se haría si es que tiene la Asamblea en contra. Creo que faltaron esos aspectos de aterrizar más la propuesta. Bienvenido al experto en comunicación política, Carlos Ferrín. ¿Cómo vio su primera opinión respecto de este debate de este domingo? Buen día. Saludo a todos los radioescuchas. Comparto mucho de los criterios de la colega Diana y no las voy a repetir. Yo creo que el gran ausente en este momento fue el tema de la gobernabilidad. Nadie especificó cómo, de alguna manera, iba a lograr sorteando ese gran
de alguna manera, obstáculo a cumplir todo lo que ellos estaban prometiendo, como que si se tratara solamente de ellos, como que si la democracia solo dependiera del gobernante nada más y en el poquísimo tiempo que les queda por gobernar. Creo que el debate de alguna manera se dividió en dos grupos. Habían personajes o candidatos, por así llamarlos, bueno, son candidatos, que obviamente impusieron de alguna manera su estilo. ¿No? Vimos un Daniel Noboa que fue una gran revelación, un otro que sabíamos que de alguna manera ya tiene un seniority en el tema de la política, ya fue vicepresidente, quizás al que menos esfuerzo le cuesta mostrarse como un futuro presidente. Y un Jan Topic que definitivamente entró fuerte, tenía las reglas muy claras de lo que hacer. Y el otro grupo que no supo adaptarse al formato porque iban obviamente con una serie de frases preestablecidas para intentar posicionar en los espacios donde debían responder lo suyo, ¿no? Entonces, estas narrativas que luego se convertirán en spots, como ya lo vimos en el caso de Luisa González, que convirtieron sus pequeños pedazos que pudo decir en pequeños spots, no lograron encajar dentro del formato y para muchos fue algo bastante chocante el tema de que sean interrumpidos, pero solamente en el primer bloque ellos terminaron de entender que esas eran las reglas del debate y finalmente luego se fueron adaptando. Un Herbas y un Yaku que están repitiendo, pero aún los veo yo en el formato del 2021, no los veo como una revelación. Ellos fueron lo nuevo en su momento y no veo con esa experiencia que hayan aportado algo distinto. Sin embargo, fueron los que menos tropezaron dentro del formato del debate y obviamente tuvimos un Bolívar Armijo que puso un poco la nota de humor dentro del debate, lo cual tampoco es algo que sea bastante bueno para la democracia. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso. Doctor Moscoso, ¿cómo ha visto usted su primera lectura de este debate presidencial de este domingo? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y a Ariana y, por supuesto, a la audiencia. Bueno, concuerdo en mucho de lo que han dicho Ariana y Carlos. Fue un debate en donde, más allá de la modalidad o el formato del debate, de las interrupciones, de que a los candidatos a muchos les costó entender el funcionamiento del debate, se lanzaron propuestas que no se explicaron cómo pueden ser realizadas, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de año y medio de gobierno en el que pues el margen de maniobra va a ser escaso y esto va a ser agravado aún más por el tema de cómo va a ir la asamblea, ¿no? Vamos a tener una asamblea fragmentada porque los candidatos que estuvieron ayer en el debate no representan a todos los movimientos políticos que están compitiendo por escaños en la asamblea, ¿no? Porque tenemos movimientos nacionales y movimientos seccionales compitiendo por esos escaños. Y en ese aspecto, pues, parece que los candidatos se olvidan que el poder implementar políticas públicas también depende del legislativo. Pues y en esa medida, año y medio para lograr realizar tanta maravilla que ofrecieron muchos sin un trabajo sólido con la asamblea va a ser imposible, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues, en efecto, creo que hubo tres grupos, si es que se quiere darles alguna calificación. Un grupo que entendió mejor el debate, conformado y que propuso de mejor forma, o de forma más clara sus planes, que fue el de Sonnenhosner, el de Topic y el de Noboa. Luego un grupo intermedio que era un tema más lírico que propuestas más sólidas, encabezado por Yaku, creo yo, y Herbas. Y bueno, y un poco más atrás, Luisa González, que evidentemente fue a repetir ciertas consignas más que a plantear ideas, tratando de posicionar el discurso que se nos ha venido presentando, ¿no? El pasado fue mejor y
eso ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, ¿no? Y finalmente, pues, el candidato Armijos, que como dice Carlos, puso la nota jocosa de la noche, sobre todo con los memes que salieron y que pues que realmente en el discurso y en el fondo fue muy, muy vacío, ¿no? Bien, Ariana Tanca, con este debate, ¿cree usted que se aclaró para los electores o incluso al impedirle a Cristian Zurita el ingreso al debate, aun cuando solo se presente, no era contraproducente para un debate en condiciones diferentes por el asesinato de Fernando Villavicencio? Definitivamente creo que a todos nos removió el alma ver la silla vacía, el momento de silencio, empezando por ahí. No, digamos, es algo que desde el retorno a la democracia no lo habíamos vivido. Yo creo que la ciudadanía debía conocer las 8 preferencias electorales. Ahora creo que también, y si bien que creo que quizás pudo existir una mejor gestión entre los partidos políticos y la autoridad electoral para que el partido de Fernando Villavicencio pueda participar. Sé que hay el tema de las reglas que deben seguirse, yo estoy 100% de acuerdo, y por eso creo que también es importante mirar hacia la institucionalización de los partidos políticos. Y es que con la lamentable situación, porque naturalmente nadie espera que esto suceda 10 días antes de las elecciones, pero en el caso de que el partido hubiera mirado hacia adentro y elegir un candidato militante, alguien que haya sido parte del partido, que tenga muy clara la agenda, los principios, los valores, quizás en ese rato también hubiera podido participar con digamos, a la par de una buena gestión de la autoridad electoral con el resto de partidos. Y ojo, nada de esto en contra del candidato Zurita, que, digamos, mi crítica es que aquí en este momento estamos viendo también cómo pagamos o cuáles son las consecuencias de no tener partidos políticos institucionalizados. Nuevamente, sé que esto fue un momento de absoluto shock, que había que hacer las cosas de la forma más rápida, pero creo que también el partido perdió tiempo intentando promover la candidatura de la vicepresidenta, que a todas luces era improcedente, o si bien merecía un debate mucho más extenso en el que probablemente, si se alargaba el contencioso electoral, también debía dar su opinión, porque habían criterios muy, muy diferentes en cuanto a esto. En ese sentido, espero que el partido tenga algún espacio similar para que den a conocer sus propuestas. La vicepresidenta estuvo muy activa durante el debate en Twitter comentando las propuestas, lo cual a mí me pareció, me dio pena, porque también deberían estar ahí representadas. Ahora, si es que el debate ayudó a decidir el voto, generalmente los debates no ayudan a decidir el voto. Los debates están pensados para esos indecisos, y que la mejor forma de ver si surtió efecto el debate es en las últimas mediciones que bueno, ya creo no se pueden publicar por ley, pero ver qué tanto disminuyeron esos votos indecisos y cómo se distribuyeron en las preferencias electorales. Y más allá de eso, más allá del tema teórico y cuantitativo, creo que como el formato y la forma de responder de los candidatos en ciertos temas claves, como lo apuntaba bien Carlos, el tema de la gobernabilidad, el tema de la institucionalidad, que fue el más flojo del debate y para mí es uno de los más importantes, ninguno lograba aterrizar, y a mi criterio, yo como ciudadana, no como politóloga, no como analista, como ciudadana no pude distinguir realmente cuáles son las diferentes agendas de los partidos en cuanto a los problemas que tiene la sociedad. Era básicamente, tiraban cualquier propuesta muy orientada en el qué, pero no logré distinguir, como ver, este partido propone esto y es diferente. No pude hacer ese blanco sobre negro en cuanto a las propuestas, que finalmente eso es lo que queremos los ciudadanos, poder distinguir qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro, y a partir de ahí decidir con quién conecto más
quién tiene, no en la solución, pero quién puede hacer mejor las cosas. Entonces, espero que en estos últimos días de campaña los candidatos aprovechen los espacios de opinión pues para aclarar esas dudas que sin duda, para la redundancia, aparecieron después del debate. Carlos Ferrín, ¿debió participar Cristian Zurita a fin de completar el panorama por los hechos consumados y el asesinato de Fernando Villavicencio, de tal manera que permitiera tener una visión completa a quienes siguieron el debate? Bueno, aquí también hay que poner algo sobre la mesa. Los debates realmente son de un alcance muy mínimo. Lo vemos nosotros, lo comentamos en las redes. Obviamente hay un ego en el postdebate, que es el que mejor que hay que trabajar. Pero el caso del tema de Fernando Villavicencio es un caso que sí es nacional e internacional y tiene una incidencia hasta en lo más profundo del pueblo, ¿no? Y ahí había que preguntarse, ¿no? Si les va a hacer falta o no esta ventaja, porque al igual la gente se va a encontrar con Fernando Villavicencio en la papeleta, ¿no? Entonces quizás pudiéramos estar a las puertas de una reacción del pueblo ecuatoriano, el castigo a la clase política, algo masivo, algún tipo de voto hacia Fernando Villavicencio en protesta, y eso también tenemos que tenerlo en el radar todo el tiempo, porque posiblemente es algo que pueda suceder en el día en que el acto de ir a votar es una expresión absolutamente emocional, y donde la gente pudiese a lo mejor descargar toda su furia contra la clase política. Lo hemos visto en países como Perú, cuando Castillo ganó, fue un rechazo total a la clase política. Nunca los niveles de aprobación de los candidatos fueron tan mínimos como en esa elección, y el castigo del pueblo fue votar por un rondero para de alguna manera sentir que castigabas a la clase. Claro que todo salió muy mal después, pero por lo general las elecciones terminan y desembocan en eso. Ojo, lo que sí creo que debe haber pasado es que hay un paso a que se ejecuten algunos temas legales. Por ejemplo, que ellos tengan una presencia dentro del debate. Porque podría ser que a futuro, si llegase a pasar algo como lo que acabo de expresar, que ellos ganan la elección por el dolor que siente el pueblo, porque la gente no solamente le han matado a un candidato, le han matado a un hermano, le han matado a un primo, le han matado a una madre, un padre. Entonces, este momento puede ser tan delicado que pudiese haber un resultado sorpresivo, y de alguna manera lo que me preocupa a mí es que luego en la legalidad se quiera destituir ese presidente por no haber estado en el debate. Ahí son, como decía Ariana, son dos organismos distintos, y precisamente el que no se ha expresado todavía es el que decide ese tipo de cosas. Lo acabamos de ver en Puerto Viejo, donde no hubo ninguna excepción de que el candidato haya sido atentado a su vida y que haya estado postrado en una cama, igual fue destituido, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la gente de la lista 25 construye va más allá por lo que viene después. Cuidado va a ser que, aprovechando de que no estuvo en el debate, se quiera de alguna manera destituir a esa autoridad. Eso es lo que más me preocupa. Doctor Arturo Moscoso, ¿debió participar Cristian Zurita en este panorama donde ni siquiera el CNE ha calificado todavía la candidatura? Con una circunstancia, y quiero trasladarle una pregunta que nos formula un reconocido psicólogo, el doctor Jaime Costales, que dice: pienso que Luisa dio un tiro al pie del correísmo con su cantaleta mediocre. Otto y Algo Topic estuvieron desenvueltos. Villavicencio tuvo más presencia que los otros. El asesinato de un candidato es una brutal forma de fraude previo. ¿Qué piensa Arturo Moscoso? Bueno, primero que nada, un saludo a mi maestro y amigo Jaime Costales. Creo que concuerdo con lo que él señala. Me parece que de esto ya hablamos, de esta división en quienes estuvieron mejor y peor en el debate. Sí, en el mensaje que quiso posicionar Luisa González, se notó un guión aprendido y un acartonamiento en la respuesta, ¿no? Lo que le quitaba un poco de credibilidad, creo yo, ¿no? Cuando uno repite algo sin darle un trasfondo, empieza
a restarle credibilidad a lo que está diciendo, ¿no? Como decía, más parece un guión aprendido. Pero ya volviendo al tema de Cristian Zurita y la candidatura que fue ayer presentada, pues hay procesos que seguir, ¿no? Hay procesos que seguir. Ahora hay que tomar en cuenta que este es un hecho extraordinario, ¿cierto? El asesinato de un candidato, y en esa medida pues tendrá que ser evaluado y medido por las autoridades electorales desde esa óptica, ¿no? Desde la óptica de un hecho extraordinario a 10 días desde las elecciones, en donde el candidato que va a reemplazar a Fernando Villavicencio fue seleccionado justamente el día del debate, ¿no? Incluso poniéndolo en desigualdad de condiciones, porque los otros candidatos ya sabían un poco los temas, ya estaban preparados o ya estaban inteligenciados, como se dice, en el procedimiento, aunque ya luego en el debate parecía que no, pero esto lo hubiera puesto en desventaja, ¿no? Ahora, es peligroso que esto luego vaya o pretenda dirigirse a una posible institución en caso de que fuera elegido, en caso de que pasara a la primera vuelta, a la segunda vuelta el candidato del partido de Fernando Villavicencio, que es una probabilidad porque hay mucho, creo yo, un voto emocional. Recordemos que cuando vayan a votar los ciudadanos a las mesas, el presidente de mesa tiene que decirle a cada ciudadano que el candidato Villavicencio ha sido sustituido por el candidato Cristian Zurita, en caso de que ya esto se llegue a concretar. Y eso pues incidirá, ¿no? Ver la foto del candidato Villavicencio en la papeleta, creo que va a tener una incidencia notable en el momento de votar, ¿no? Algo similar, no igual, porque en este caso era bastante probable que el candidato Eliezer Gaitán gane las elecciones cuando fue asesinado, pero que le dio, creo, un impulso muy fuerte a Gaviria cuando fue elegido, ¿no? Entonces... Galán, sí. Luis Carlos Galán, efectivamente. Perdón, Luis Carlos Galán, sí. Entonces, esto nos puede servir un poco de ejemplo para ver la incidencia que puede tener un hecho de estos en cómo vota la gente, ¿no? Ariana Tanque, en definitiva, ¿cuánto ayudó este debate de los candidatos presidenciales? Yo creo que el debate nos permitió identificar quiénes estaban un poco más preparados que otros. Ya lo mencionó Arturo y Carlos en cuanto a los diferentes grupos que habían. A mí personalmente me hubiera gustado, creo que Otto empezó a patinar en el momento que se puso a la defensiva cuando el resto de candidatos le preguntaron sobre su pasado político, entonces se concentró más en, digamos, desligarse de eso en lugar de proponer. En el caso de Topic, estaba completamente bien preparado, buenas preguntas, tuvo un buen manejo, pero en su punto flaco fue que el tema que maneja es seguridad, incluso él lo reconoce en el debate, y en temas en los que no maneja, que era la mayoría, siempre lo intentaba ligar al tema de la seguridad. Era como, ante la duda, habla de seguridad. De ahí la candidata Luisa González, si lo podemos resumir, la intervención de ella fue en Ya lo hicimos. Y me pareció que hubiera sido para ella, como candidata, una oportunidad importante para por lo menos matizar, porque recordemos que el debate es para los indecisos. O sea, no tiene sentido hablarle a la base que ella va a votar por ti. Y aquellos que quizás no están convencidos del proyecto de la Revolución Ciudadana por A, B, C o de motivo, hubiera sido una gran oportunidad para ella para conocer el matiz de la Revolución Ciudadana bajo su liderazgo, en teoría, ¿no? Me hubiera gustado conocerla más como candidata y que hable de las propuestas que tiene ella como candidata. Y lamentablemente estuvo muy acartonada en el sentido de que repetía frases en ya lo hicimos, muy similar,
a lo que le sucedió a Cynthia Viteri en el debate entre los alcaldes. Todo decía, ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos, y ganó finalmente el candidato que respondió directamente a la pregunta, Aquiles Álvarez, que dijo, yo voy a hacer A, B, C, D y F. Bolívar Armijos, el meme de la noche, pero todo bien, no hay nada, o sea, no tengo nada malo que decir de él, sino que está un poco perdido. De ahí, Daniel Noboa me pareció que estaba mejor preparado, respuestas muy buenas, con sustento, con diagnóstico. Al principio un poco nervioso, pero luego fue un poco soltándose. Herbas y Yacu, de acuerdo con las apreciaciones anteriores, se acostumbraron un poco o sea, no aportaron nada nuevo al debate, pensando que seguían en el contexto político de 2021. Lo que más me llamó la atención de Yacu es que él teniendo el tema del medio ambiente, que es su tema, el tema que él se ha posicionado como Yacu igual agua, igual medio ambiente, en ese segmento él tenía la oportunidad para despegar y no lo hizo. Se puso, yo creo que un poco nervioso. Creo que también los comentarios de Jan Topic lo desubicaron. Y también empezó a hablar de la segunda vuelta. O sea, muchos empezaron a nombrar, ya estamos en segunda vuelta, ya estamos en segunda vuelta. Muy similar a las narrativas de las elecciones de 2017. También pongo como ejemplo a Cynthia Viteri, que también hablaba que ya estaba en la segunda vuelta. Entonces, Yacu sí me dejó debiendo esa experiencia del medio ambiente, teniendo en cuenta las dos consultas populares que están relacionadas al tema. Creo que pudo haber despegado ahí y no lo hizo. Herbas fue muy poético en sus intervenciones, hablaba de combatir la corrupción con liderazgo y coherencia. Sí, sin duda es importante, pero ¿cómo se hace una política pública a partir de eso? Entonces, teniendo en cuenta estas críticas a los candidatos, que tampoco todo fue malo, hubieron propuestas muy interesantes, y si nos ponemos a revisar las intervenciones, nos da a pensar que en realidad hay muchos puntos en común entre los candidatos. Por tanto, podríamos esperar, o debería ser, que en la asamblea se puedan poner de acuerdo en algo. Y si no lo hacen es por puro capricho. Eso es lo positivo que rescato, pero lamentablemente creo que ninguno fue extremadamente claro como para hacer una diferencia blanco sobre negro sobre las preferencias electorales. Esa es mi única observación en cuanto a eso. Ya. Carlos Ferrín, en conclusión, ha aportado este debate, y por otro lado, dadas las condiciones luego del asesinato de Fernando Villavicencio, no pudiera ser un voto pésame el próximo domingo en las urnas. Bueno, lo expresé en mi intervención anterior. Yo pienso que sí, y algunos de los panelistas también lo reforzaron el tema. El momento del voto es un acto donde estás tú solamente con la papeleta, y es un momento en el cual es privado y de alguna manera sensiblemente pudiese incidir de alguna manera hacia allá. Muchos quizás del voto nulo lo van a hacer. Muchos quizás del voto blanco lo van a hacer. Es una manera de también votar nulo, porque sienten que a lo mejor están protestando por ese lado, ¿no? Sin saber, obviamente, o quizás no teniendo muy clara la idea de que sí hay un candidato que va a ser beneficiado por ese voto, ¿no? Sobre el contexto general del debate, yo sí quisiera de alguna manera también aportar. Hubieron grandes intervenciones. Quiero volver a reforzar, obviamente, los tres que mejor estuvieron. Daniel Noboa, un candidato que cree que está corriendo su primera elección, dejando un buen cheque en blanco para las próximas. Otto y Jan Topic, quizás los más notables en cuanto a estar centrado al tema de las propuestas, salvo el caso de Jan Topic, que me quedó un poco resonando eso de que va a financiar su plan magistral, su plan principal, obviamente con las recaudaciones de las multas, ¿no? Que tienen un techo financiero,
pero que la meta era llegar a 1.200 millones de financiamiento. Espero que no sea solamente con multas, porque a la gente también muchas veces le afecta mucho la idea de las multas y la idea de que le afecten el bolsillo. Creo que esa parte el candidato debería por lo menos irlo aclarando a lo largo de la semana, porque sí es algo que hasta Otto se lo hizo notar que había incluso un conflicto de intereses. Luisa González, no olvidemos que la Revolución Ciudadana no es infalible. Yo recuerdo el caso de Augusto Barrera, tenía números, fue bajando de a poco. No era un candidato que le gustaba a la gente, no era un candidato que finalmente terminó ganando. Y pienso yo, cuidado va a ser que le pueda pasar lo mismo a ella. Y finalmente en la mezcla de las otras propuestas más la emoción del voto de Villavicencio, cuidado nos dé una sorpresa, ¿no? Muy similar a Cintia Viteri, recojo ese comentario, sí. Pienso yo, si ella se tratara de una figura visible de la Revolución Ciudadana como lo fue Jorge Glass, Patiño, yo ella no la recuerdo. Y ojo que yo en un momento caminé por los pasillos, no la recuerdo mucho de esa época, no es alguien que a lo mejor tú digas, sí, ella estuvo siempre allí. Es alguien nuevo que tiene una personalidad de viejo. Entonces es una cosa que definitivamente me crea un ruido y un conflicto en la cabeza que no me permite asimilarlo. Y yo pienso que para la militancia, en este momento que está analizando quién pudo haber sido un mejor candidato de la Revolución, también hay un conflicto en su cabeza y quizás puede haber un voto rechazo interno pensando ya en el 2025. Doctor Arturo Moscoso, su lectura final en resumen de este debate ha contribuido o puede patrocinar que hay un voto pésame de rechazo a la violencia a favor de Fernando Villavicencio en las urnas. A ver, en líneas generales, Miguel, creo que no va a haber mucho cambio en ya las tendencias de votación. No creo que haya sido un debate en donde haya un clarísimo ganador que se haya llevado pues las palmas de los que presenciamos del debate. Hubo mejores, hubo peores, pero ninguno fue realmente impactante en las respuestas y en el planteamiento de cómo van a ser las cosas. Entonces no sé si es que eso llegue a ser determinante al momento de la votación. Tomando en cuenta también que pues el debate no llega a todos los ciudadanos. Muchos se habrán aburrido del debate, un debate de 3 horas en el que no había respuestas demasiado contundentes o que llamen la atención. Entonces muchos habrán dejado de verlo incluso. Así que no creo que vaya a tener demasiada incidencia en la votación final. Lo que sí puede generar una incidencia, que es algo que hemos hablado aquí, es el tema de la muerte del candidato Villavicencio, del asesinato, de este cruel asesinato, y pues el apoyo que eso puede generar al candidato que lo está sucediendo, ¿no? Eso sí, me parece a mí que creo yo que la muerte de Fernando Villavicencio, además en estas condiciones de violencia tan terribles, pues sí han dado una patada en el tablero electoral, y creo que eso puede generar resultados que no se veían venir en base a las tendencias de las encuestas, ¿no? Y ahora lamentablemente, pues como decía Ariana, ya no tendremos información sobre cómo están ubicados los candidatos, así que será poco lo que podamos saber de cara al próximo domingo. Pero sí, creo que un debate muy largo con poca espectacularidad, si se quiere, en cuanto a las respuestas, sin un claro ganador del debate, difícilmente va a influir en el voto de la ciudadanía. Bien. Probablemente más influencia tenga el debate de segunda vuelta, ¿no? Si es que hay una segunda vuelta, que es lo más probable también. Muchas gracias por aportar a este análisis del debate presidencial de este domingo, a la doctora Ariana Tanca, al doctor Arturo Moscoso y al doctor Carlos Ferrín. Muy amables. Lo importante será, por la consecución de la paz en el Ecuador, a sepultar con votos a la violencia y a los que patrocinan la violencia. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Un saludo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. De inmediato diálogo con el general Patricio Carrillo, candidato que lidera por el movimiento Construye la lista para asambleístas nacionales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo. En el Nuevo Ecuador nadie se quedará atrás, así lo indicó el candidato Daniel Noboa Sin en sus redes sociales. Todos merecen acceso a un empleo digno. No se trata solo de decirlo, sino de hacerlo. El candidato de ADN indicó que promoverá al Ecuador a través de ejes como alianzas estratégicas, acuerdos comerciales y apertura a nuevos mercados. Así se fortalecerá nuestra economía y generará desde la presidencia empleo de calidad. Este fue un resumen informativo. Elecciones 2023. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. Abuelo, ¿para ti qué significa decidir? Decidir es elegir algo entre dos o más opciones. Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas. Por ejemplo, este 20 de agosto, Ecuador decidirá en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní, porque mi voto decide. Y el tuyo también. Recuerda, si estás empadronado en el exterior, votarás telemáticamente. Consulta Popular Yasuní 2023. Tu voto decide. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al general Patricio Carrillo, quien encabeza la lista de candidatos asambleístas nacionales que el próximo domingo habrá en el país. ¿Cómo ve este panorama luego de este suceso que conmocionó no solo en el país, sino en el mundo, el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Cómo asumir esta tarea en estas condiciones? General, buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto saludar a través de Democracia a todos quienes nos miran y nos escuchan a esta hora. El tema es complicado. Eso demuestra la irracionalidad política que estamos viviendo y que ya en otras sociedades lo han vivido, pero no aprendemos. Sucedió en España, con ETA, en 1997, un concejal, Miguel Ángel Blanco, fue de igual manera
ejecutado, asesinado, pero España se levantó. Sucedió en Colombia con Galán, sucedió en México con Colosio, y las democracias en esos espacios lo que hicieron es levantar voces de protesta y unidad nacional para que nunca más sucedan estos hechos aberrantes. Pero aquí en nuestro país lo que se levanta y lo que sigue continuando son los discursos de odio y estas venganzas que aparentemente, como lo dijeron, serán contundentes. Esa demostración lo único que hace es demostrar que nuestra democracia se va cada vez debilitando. Atrás del magnicidio de Fernando Villavicencio, indiscutible que hay una motivación político-criminal. Más allá de que pudo haber fallado el esquema de seguridad, que de hecho falló, lo que existe es una motivación política asociada con un interés criminal. Y eso es lo que debemos entender, porque ahí es donde se pone en riesgo la democracia y la pervivencia del Estado. De ahí que el Fernando venía manifestando. Sin mafias es la única posibilidad de que el Ecuador salga de la crisis. Si no combatimos la corrupción, si no rompemos esa agenda de impunidad y si no generamos un mínimo de gobernabilidad, los sucesos lastimosamente irán creciendo. Y este hecho nosotros no lo vamos a permitir, pero sucederá como lo que ya ha sucedido hace poco tiempo con Agustín Intriago, el alcalde de Manta, con lo que ya sucedió con otros actores políticos. Eso queda como una estadística más y hay que considerar que en el Ecuador el 95% de delitos eminentemente dolosos como el homicidio, el peculado, quedan en impunidad. Esto es parte del sistema de justicia, que es lo que nos corresponde transformar como política de Estado. Pero preocupa, Miguel, porque escuchando ayer el debate, todos tienen soluciones absolutamente simples y eso es parte del conflicto, porque no quieren hacer política esa que ayude y soluciona problemas, sino esa política de interés, porque representan algún tipo de negocio que quieren fortalecerlo en lo privado desde el poder político en el país. Ojalá sirva para que los ecuatorianos tengamos un voto mucho más reflexivo a lo que ha sucedido. A nosotros nos da mucha pena, pero nos corresponde también como movimiento político continuar este proyecto político, continuar el plan de gobierno y continuar con el legado que nos deja Fernando. Claro, a propósito, general Garrillo, de lo que usted decía, este debate donde no respondieron a los cómo concretamente, especialmente cuando vemos que en el país se ha entronizado el narcotráfico y también incide cuando se investiga precisamente, y habrá que esperar los resultados, que se presume que aquí hay vinculaciones de la narcopolítica. Y nosotros hacemos un llamado al sistema de justicia, a la fiscalía, a la policía. El profesionalismo de estas instituciones es lo que hoy debe primar. Hoy la celeridad procesal se necesita y la comunicación para generar ese nivel de confianza y eliminar las especulaciones. En Europa ya un medio francés está diciendo que las comunicaciones de los sicarios eran con algún político que vive en Europa. En Colombia ya se manifiesta que explotados los teléfonos de los sicarios se han encontrado conexiones y comunicaciones con políticos ecuatorianos. Todo esto lo único que hace es generar mayor incertidumbre y provoca justamente lo que no miramos, la imagen que estamos vendiendo al país, con un riesgo país por sobre los 2.000 puntos, con una desconfianza enorme. ¿Cómo atraemos capitales? ¿Cómo generamos y dinamizamos la economía acá? Esto es uno de los aspectos que me parece quedaron ayer vacíos. No se habló nada sobre la dolarización, no se habló absolutamente nada sobre temas de seguridad desde una visión integral, solo desde el simplismo de poner cámaras, de aislar presos y de controlar las 36 cámaras. Eso será parte del negocio privado de uno de los candidatos, pero en la práctica se necesita mirar desde la multidimensionalidad, desde la multicausalidad, el conflicto y el fenómeno que está atrás. Y básicamente la ola de violencia provocada por la presencia de economías ilegales. Fíjese, Miguel, 8 de cada 10 ecuatorianos no puede acceder al sistema económico formal y lo hace a través de créditos con usura. Esto ya lo determinó la Superintendencia de Bancos entre el 2019 y el 2022. Encontraron que más de 150 unidades financieras en el país se prestaban de manera ilegal y con usura. ¿Pero qué ha hecho las instituciones de control?
¿A quién le corresponde? A la UAFE, al SRI, a las superintendencias de compañías, a las superintendencias del mercado solidario. Todos estos mecanismos han permanecido callados y esto es parte de las olas de violencia. En el Ecuador hay que entender que somos parte del narcotráfico. ¿Cuándo? Cuando permitimos el traslado, la distribución, el almacenamiento, la exportación, el lavado y el financiamiento de campañas. La economía ilegal está en todo esto metido y eso es lo que genera las olas de violencia. Pero ¿cómo podemos detectar si destrozamos y desnaturalizamos el sistema de inteligencia? De ahí que nuestra propuesta principal con Fernando Villavicencio era la seguridad política, la seguridad económica, la seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad vial, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria y la convivencia pacífica. Si no lo miramos de esta forma estructural, integral, holística, nos quedamos reducidos a que para cambiar esta realidad lo único que hay que hacer es fortalecer instituciones y controlar a los presos en las cárceles. Eso es muy simple para el fenómeno complejo que estamos viviendo. La motivación del crimen organizado es política y económica. Esto es, y se trabaja haciendo anticipación estratégica con inteligencia, pero no han sacado esta asamblea conspiradora entre la revolución y el socialcristianismo, no sacó la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia y la ley de contrainteligencia. Y ahora sí piden depurar las instituciones. Este es un tema que uno invita a los ciudadanos a reflexionar para que su voto sea mucho más consciente y exista un equilibrio y no la misma composición en un poder del Estado tan necesario en la democracia. Claro, anoche no escuchamos cómo piensan afrontar este gran mal como es el narcotráfico y la narcopolítica, identificándole y enfrentándole con decisión. Sí, firmeza, decisión. Mire, esto no es un tema de administración y elaborar planes. El plan tiene que ejecutarse y tiene que ejecutarse con la decisión necesaria, evaluando los escenarios, minimizando los riesgos, mitigando todo lo que se pueda hacer, pero hay que enfrentarlo. Si no se tiene esa determinación, es lo que va a pasar y lo que decía permanentemente Fernando Villavicencio. Tenemos un liderazgo blandengue en el país que no permite que la lucha contra la mafia sea el principal. O es la mafia o es la democracia, o es la mafia o es la patria. Hoy ha sido un patriota el que se sacrifica, pero ya no queremos más mártires. Lo que necesitamos es que la clase política entienda que la solución a esta crisis es política y tenemos que resolverlo desde ahí, no por la fuerza. Por ahí viene el mercenario a decir que nos va a armar a todo el mundo y mano dura. Esa mano dura puede traer pérdida de libertades y derechos y falsos positivos en el país, violaciones a derechos humanos y un tema muchísimo más grave. Siempre el espiral de violencia crece y peor cuando esta viene desde el Estado. Hay que trabajar con inteligencia y hay que resolver con democracia los conflictos que tenemos en todos los campos. Cristian Zurita asume una enorme responsabilidad. ¿Cómo ve, General Carrillo, para continuar hasta la recta final las elecciones de este domingo? Mire, hemos conversado muchísimo con Cristian estos últimos días. Cristian es una persona valiente y patriota que desde el dolor de perder a su amigo con quien tenía estas luchas y las investigaciones que les han llevado a las persecuciones, decidió ponerse a embanderar esta lucha que la llevaba Fernando Villavicencio. Nosotros creemos y confiamos en el liderazgo de Cristian. Hemos estado cercanos en la campaña conversando muchísimo sobre estos asuntos. Él conoce el plan de gobierno y creo que era la mejor opción ante el silencio que tuvo también el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que no, con la oportunidad de vida, no nos ha contestado todas las interrogantes que nosotros teníamos y que inclusive ya no solamente permitieron el silencio de Fernando Villavicencio asesinándolo, sino que no permitieron que su voz y su firmeza, la que le decía desde hace mucho tiempo a los corruptos con evidencia, ustedes son los culpables de estos males, no permitieron que en la asamblea, que en el debate de ayer pueda estar presente. A propósito de eso, Diana Tamaín en Teleamazonas hizo la siguiente declaración en donde el artículo 112 de la ley electoral es absolutamente claro. Este es un hecho que le permite al movimiento Construye de reemplazar y de poner, y no va a venir una época ordinaria en una acción extraordinaria como es este suceso en vísperas de las elecciones. Por favor.
Si no hay objeciones, nosotros el día miércoles ya estaríamos tratando en la sesión de pleno la calificación de la candidatura, cumpliendo los plazos que son 48 horas que tienen las organizaciones políticas de presentar si ellos consideran objeciones. Si no hay, el día miércoles el pleno podría estar ya resolviendo la inscripción de su candidatura. Es una barbaridad. Y si presentan la impugnación, entran a lo ordinario, general Carrillo. Mire, esto es lo que no entienden. Lo ordinario debe primar la regla, pero en lo extraordinario tienen que primar los principios, y los principios son de derechos humanos y temas constitucionales. La ley electoral no puede estar por sobre los derechos, sobre los principios constitucionales. Aquí ha habido una confrontación de varios artículos. Cuando nosotros presentamos nuestra primera posibilidad, que era que en la sucesión quien estaba en la papeleta como binomio vicepresidencial asuma, tampoco nos respondieron, pero ahí había esa posibilidad en el artículo 119 y en el artículo 99, no solo en el 112, pero por eso apelamos nosotros más bien a los principios, que son los que tienen que guiarnos en un tema de democracia. Pero esto es parte de lo vergonzoso y lo que nos invita nuevamente. Hay que hacer una reforma al Código de la Democracia, pero ¿cómo la podemos hacer si el grupo conspirador en la Asamblea Nacional permanentemente está oponiéndose a estos que son mecanismos de reforma necesarios? En vez de estar hablando de seguridad, nosotros deberíamos estar hablando de la reforma económica, de la reforma de salud, de la reforma educativa. No se trató los graves problemas que el Ecuador y las sociedades se enfrentan post-COVID. No se han tratado el fenómeno de la migración. No se ha tratado la necesidad de mantener buenas relaciones y política exterior para crear acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad justamente y en materia de economía. Todos estos mecanismos son los que nos tienen retrasados y con una desconfianza internacional. Esto es lo que no permite la prosperidad para todos, solo por el interés y la ambición. Esto me recuerda al dramaturgo Shakespeare cuando hablaba de Macbeth, ¿no? Y toda esta forma, la tragedia que se vive alrededor de estas historias. Pero en el país no podemos nosotros vivir de tragedia en tragedia. Ya es hora de que asumamos el rol que nos corresponde como ciudadanos también. Creo que es hora de levantarnos. Hago una invitación, Miguel. El día miércoles, a la misma hora que asesinaron a Fernando Villavicencio, a nivel nacional, vamos a hacer una gran vigilia en las catedrales, en todas las capitales de provincia y, si es posible, en los 221 municipios del país, para que recordarles que esto no puede quedar en la impunidad. No es un acto político, es un acto de decencia y es un acto humano para no perder justamente esa condición. Deshumanizarnos es lo peor que nos puede pasar y naturalizar estos niveles de violencia. Claro, lo peor que puede pasar es que esto quede en impunidad, lo cual sería grave. Hay que identificar a los autores intelectuales, los que han tenido relación con estos hombres que asesinaron a Fernando Villavicencio. Pero en el caso del CNE, con esa pasmosidad que dice la presidenta, que el miércoles se reúnen, el jueves se cierra la campaña presidencial, esto no es ordinario, esto es extraordinario. Y al menos el artículo 112, no dice ahí el mecanismo extraordinario, calificación, impugnación, sino que tiene que abrirse paso a la calificación. Indiscutible. Nosotros, insisto, las reglas pueden quedar a un lado cuando los principios son los que tienen que prevalecer. Y estamos apelando a eso. Vamos a continuar en este mecanismo, Miguel. ¿Esperan que se inunde con votos el domingo en rechazo a la violencia y por la consecución de la paz? Nosotros esperamos que toda esa esperanza que venía observando y toda esa voluntad, esa generosidad que tuvo la gente con Fernando Villavicencio, hoy se transforme en un voto positivo por el país. Hoy se transforme en un voto de decirle basta a la corrupción, basta a la violencia, basta a las mafias, y lo que queremos es democracia y patria. Ese es todo en resumen a lo que se va a resumir este proceso electoral. Lo peor que le puede pasar al Ecuador es que aquellas organizaciones políticas que han representado justamente la antipolítica, la corrupción, la mafia, la división, puedan nuevamente gozar de la confianza ciudadana, porque en ese sentido ya vale la pena más bien ser corrupto y no vale la pena ser demócrata y patriota. Lo cual sería gravísimo. Lo cual nos está diciendo claramente lo que en el Ecuador debe primar. Y si la ilegalidad es la regla
y la legalidad es más bien la excepción, estamos equivocados. Para concluir, general Carrillo, la expectativa en la Asamblea Nacional, si usted llega a la Asamblea Nacional, ¿cómo dignificar, cómo recuperar, precisamente por lo que usted decía, ese incumplimiento de esa vergonzosa Asamblea Nacional? Sería el colmo que repitan los mismos y vuelvan a captar la Asamblea para hacer lo que les viene en gana. Es el método, en función de la votación por arrastre, deberán llegar, pero yo creo que el pensamiento distinto es parte de la democracia, pero hoy, más que nunca, debemos tener acuerdos mínimos en materia de seguridad, en materia de reforma a la democracia y en reforma a la justicia. Si es que no somos capaces de crear una agenda con políticas, con planes y con presupuestos priorizados con este fin, el Ecuador no tiene, sino lo único que hace es retrasar su futuro. Yo insisto, creemos que juntos somos invencibles, creemos que hoy hay que ser valientes pero no violentos, pero también creo que el Ecuador, el único mecanismo y la única salida que tiene es luchar contra la mafia. Y tomar los correctivos. Y tomar las acciones correctivas que nos corresponden, sí, pero es parte de la fiscalización que hay que hacer, es parte de los mecanismos que nos corresponden a nosotros, para al menos dejar enrumbado nuevas reglas para el nuevo gobierno. Sabemos de la temporalidad de y nos vamos a priorizar en lo fundamental. Por la consecución de la paz y a sepultar con votos a la violencia y a los que patrocinan la violencia. Al general Patricio Carrillo, que encabeza la lista del Movimiento Construye de Fernando Villavicencio y hoy de Cristian Zurita, candidato a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, general Carrillo. Gracias, Miguel, y no se olviden, listas 25, estamos ubicados al final de la papeleta. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y por la consecución de la paz y a sepultar con votos a la violencia y a los violentos, cerramos esta jornada de este lunes. Les agradecemos a los miles de seguidores, les deseamos un feliz inicio de semana, a reflexionar por este futuro del país. Feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Soy Alex Remachi. Mi vida gira en torno a la academia. Siempre he estado comprometido con las causas más nobles de nuestra gente. Ahora soy candidato a la Asamblea Nacional por el norte de Quito. Mi trabajo legislativo se concentrará en el empleo, la educación y la seguridad. Claro que se puede. Estoy con Yaku, quien representa nuestros sueños y esperanzas. Recuerda, estamos en la lista 21720. Publicidad electoral. Asambleístas Provinciales 2023. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo.